dolor abdominal. Se me va de acá. Náuseas, astenia de 48 horas de evolución, es antecedente de un alcoholista social, tiene intolerancia a colecistoquinéticos. Al examen físico presenta dolor en el hipocondrio derecho, irradiado a dorso, coloración amarillenta de piel y mucosas. Ustedes le hacen un laboratorio por guardia, tiene una bilirrubina total de 3.8, la indirecta es 1.8, tiene la aspartato aminotransferasa de 380 unidades de litro y la ALT de 530. Fosfatasa alcalina 201, amilasa 96, el hemograma 12.500 blancos con una hemoglobina de 13,4. Está el cirujano de guardia y ustedes son los médicos clínicos de esa guardia. El cirujano dice, bueno, vamos a hacer una ecografía. Dice, intenso meteorismo, hígado de forma y tamaño conservado, vesícula con barro biliar, la vía biliar con un colédoco de 7 milímetros, riñones sin particularidades y el páncreas no se visualiza por meteorismo. Señale la opción correcta. Es decir, hepatitis, acuerdan, tenía casi 500 de hepatitis. Usted piensa que es una hepatitis viral, una hepatitis autoinmune, una litiasis biliar, una pancreatitis aguda. Bueno, estuvo todo dividido. Pero la mayoría contestó correctamente. Recuerden los antecedentes que tenía de intolerancia a colecistoquinéticos, el dolor, era un dolor en el hipocondrio derecho irradiado a dorso, tenía barro biliar y recuerden que en ecografía el colédoco normal, cuando tiene vesícula, es de 6 milímetros. Cuando pasa a ser el reservorio, porque está operado de la vía biliar, puede llegar hasta los 9 milímetros el colédoco. ¿Por qué se produce el aumento de las transaminasas? Fíjense, y ahí no sé si lo vemos, un lito que sale de la vesícula y pasa a la vía biliar hace un impacto. Estas flechitas están diciendo que hay un aumento de la presión. Este aumento de la presión se transmite hacia los hepatocitos y estos, por proceso inflamatorio, liberan o aumentan, hacen que aumenten las transaminasas. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, esto es lo que pasaría en una hepatitis. Las transaminasas suben y, quien saben, tienen un valor que, como vemos, generalmente es 10 veces el valor normal. En cambio, en un cálculo biliar no está tan alto, llegan a 500 aproximadamente. Pero ¿cuál es? El impacto es rápido ascenso y rápido descenso. Si ustedes me piden un hepatograma al otro día, las transaminasas bajaron. En una hepatitis, las transaminasas, especialmente si es por hepatitis A o hepatitis B, las C, que saben, pueden llegar a no tener valores tan altos, los valores son más altos y, que saben, se mantienen en el tiempo, cosa que no sucede cuando tenemos por un impacto de tipo biliar. Caso 2, paciente femenina de 46 años, tiene antecedentes de un shock, pero actualmente solo está en tratamiento con lágrimas artificiales. Acude a la consulta por presentar un cuadro de prurito generalizado a predominio palmo-plantar de 2 meses de evolución. Refiere que le han visto diferentes especialistas en alergia, le han medicado con diferentes antialérgicos sin mejoría. Trae estudios de laboratorio en rango de normalidad, a excepción de un aumento de la fosfatasa alcalina 3 veces por encima del valor de referencia. A. Señale la opción correcta. Usted piensa que puede ser una colangitis biliar primaria por clínica y antecedentes. Descarta la colangitis biliar primaria por la ausencia de ictericia. Cree que podría tener una colestasis extrahepática. Piensa en la colangitis biliar primaria, le pide un anticuerpo antimitocondrial, que es el máximo responsable del daño hepático. Como no sé,
Recuerden que hace bastante tiempo no se llama más cirrosis biliar primaria, sino que se llama colangitis. Y vamos a esperar a que tenga cirrosis, ya van todas estas plantas. Bueno, el 31% contestó correctamente, el 38% puso la última, pero como se dijo anteriormente, lean bien la consigna, el máximo responsable del daño hepático. Y ahora vamos a ver qué es esto, y esto lo deben recordar. Fíjense que mucho tiempo antes el anticuerpo aparece y está en sangre, especialmente el AMA, no existen otros anticuerpos que pueden lesionar al hepatocito. Estamos en un periodo preasintomático, no existe ningún síntoma salvo los anticuerpos. Y cómo lo detecto, porque quien sabe le pidieron un FAN por otro motivo y le encuentran un C21. ¿Se acuerdan que al principio de año lo dijimos? Y ese C21 me está diciendo pedime un AMA, porque lo da el AMA, el anticuerpo antimitocondrial. Ahora fíjense bien acá, lo primero que va a aparecer es la fosfatasa alcalina. Y muchas veces uno ve el hepatograma de la fosfatasa alcalina y nadie le da importancia porque no está ictérico. La ictericia, si ustedes miran, la bilirrubina recién asciende, fíjense cuántos años después de que se está produciendo la lesión hepática. La fosfatasa alcalina, que yo si la veo alta, le tendría que pedir a las enzimas que la acompañan, que son las enzimas de membrana, que son la gamma GT y la 5-nucleotidasa, pero si uno no le da importancia, no se lo pide, y recién 20 años después empieza a ascender la bilirrubina, casi, miren, fíjese, desde que aparecen los primeros síntomas, primero aparece el prurito, la astenia, y recién después se pone histérico. Ya después, cuando hago el diagnóstico, que sabe que estoy en encefalopatía o asitis, y perdí el tiempo, estas pacientes van a trasplante hepático. Entonces recordamos que es una colestasis. Una colestasis es una alteración del flujo biliar y de las sales biliares y ácidos biliares. Hay un aumento de las enzimas de colestasis, que son primas hermanas, que son la fosfatasa alcalina, gamma GT y 5-nucleotidasa. No hace falta que pida las tres, y ya tengo dos. La 5-nucleotidasa es más cara, así que no hace falta que la pida. Pero fíjense la pregunta última para los que contestaron. Obviamente la injuria inmune inicia, pero son los ácidos biliares que se van acumulando los que van a producir el daño mayor en el hepatocito, lo que va a llevar a la ductopenia y luego a la fibrosis y a las alteraciones hepáticas de descompensación. Los criterios diagnósticos obviamente van a ser colestasis, por laboratorio síntomas, el AMA positivo y la biopsia, y fíjense que se asocia a otras enfermedades autoinmunes, y una de las que más se asocia es el Sjögren, que tenía el antecedente de esta paciente. Entonces vamos a ver algunos 10 tips en hepatología. Primero, un aumento de transaminasas no siempre es una hepatitis viral. Recordar que el hígado graso no alcohólico, y hoy que se llama la enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica, abuso de alcohol, toxicidad por fármacos, son otras causas frecuentes de ascenso de transaminasas. Menos frecuente litiasis biliar, la hepatitis autoinmune, la enfermedad celíaca, la isquémica, el Wilson, etc. Siempre valorar las transaminasas en un contexto clínico por frecuencia y valor de las mismas. Segundo tip, colestasis es una alteración del flujo biliar y de las sales biliares, que está caracterizado, como dijimos, por un aumento de las enzimas de membrana, las tres que dijimos. Un síndrome coledociano se caracteriza por la tríada de ictericia, coluria y apolia. Un coledociano es una colestasis extrahepática, pero no toda colestasis no es un síndrome coledociano. Una vez que establecí que estoy en presencia de una colestasis, tendré que decir si es intrahepática o extrahepática, y será la ecografía la que nos oriente en su diferenciación, encontrando o no dilatación de las vías biliares intra y extrahepáticas. De las enfermedades autoinmunes hepáticas, la colangitis biliar primaria, recuerden que los síntomas son tardíos, siendo los más frecuentes el prurito y la astenia. Le pedimos el AMA, pero recordamos, como dije recién, que las sales biliares van a provocar, por eso el tratamiento de esta entidad es con el ácido ursodesoxicólico. Recordar la otra enfermedad autoinmune, que es la esclerosante primaria, que también es una enfermedad colestásica crónica autoinmune. Esta provoca estenosis y fibrosis de los conductos biliares, y el anticuerpo que debo solicitar es el ANCA-P, está asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, a la colitis ulcerosa.
Bien, hepatitis autoinmune, está asociada a otras enfermedades autoinmunes. Recuerden que el 10% puede tener el AMA positivo, que es el que vimos antes. Hepatitis tipo 1, lo que va a tener es el ANA, el asma y el antígeno soluble. La hepatitis tipo 2 es más frecuente, el otro es en adultos y en gente más joven. La tipo 2 es más de los niños, de la gente joven. Y el anticuerpo que debo pedir es el LKM1. Yo, en mi conjunto, cuando sospecho una hepatitis autoinmune, voy a pedir toda esta serie de anticuerpos. Se recomienda la biopsia hepática antes de iniciar tratamiento, a menos que los riesgos de la biopsia superen los beneficios de la certeza diagnóstica. El tratamiento de primera línea son los corticoides. Hoy recuerden que corticoides no debemos usarlos más allá de los 40 miligramos, eso es lo que se aconseja reumatológicamente, y la droga inmunosupresora es la azoteprima, si bien existen otras. El quinto tips, hepatitis agudas cursan con aumento de ambas bilirrubinas, aumento de las transaminasas y la fosfatasa alcalina puede aumentar. Recuerden que las transaminasas, dependiendo del tipo de hepatitis, pueden estar 20 a 40 veces su valor normal. La relación en una hepatitis viral de la AS o GOT y GPT debe ser menor a 1. En hepatitis alcohólicas, recuerden que esta relación es mayor a 1 con un aumento de la gamma GT, que el alcohol es un inductor vía citocromo de la gamma GT. Las hepatitis isquémicas hay aumento de las transaminasas, a veces por 20 veces el valor normal, en pocos días, con un cociente de alaninotransferasa sobre LDH menor a 1.5. En el hígado graso metabólico el cociente es menor a 1 a medida que aumenta la fibrosis. Valorar la estatosis con ecografía y fibroscan. ¿Qué marcadores debo pedir cuando sospecho una hepatitis de entrada? Y bueno, el IgM para hepatitis A, el antígeno de superficie, la inmunoglobulina M, el anti-HBC, el CORE, y para hepatitis C, el anti-HBC, el ISA. Recordar que un antígeno de superficie positivo nos indica infección aguda. Si persiste más allá de 6 meses, hablamos de cronicidad. El anti-HBC antígeno indica inmunidad por infección, resuelta o por vacunación, aislado. El anticore, si es el core indica infección presente o pasada, depende si es inmunoglobulina N o G, y el E nos indica replicación viral. El anti-E es que dejó de replicar. Otra cosa importante, las enzimas hepáticas no evalúan ni el estado, ni la enfermedad, ni la función. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener una lesión masiva de hígado y tener transaminasas disminuidas. O sea, no se fijen por eso. Y si yo quiero ver funcionalidad hepática, lo que debo pedir es el factor 5 del hábil o el coagulograma completo. Puedo pedir una pseudocolinesterasa. Recuerden que la albúmina y el colesterol, si bien la lesión hepática me lo provoca, alteración y me baja, la vida media de la albúmina es entre 21 y 30 días. Por lo tanto, lo que yo estoy dosando hoy es la albúmina que fabriqué anteriormente. Por lo tanto, los utilizo como marcadores de falla hepática de cronicidad. Tumores hepáticos benignos. Tenemos hemangiomas, hiperplasia nodular focal, adenoma. Recuerden que el más frecuente es el hemangioma, que se presenta más frecuente, el 70% son mujeres, en cualquier edad, pero más frecuente entre los 30 y los 50 años. Son asintomáticos la mayoría de las veces, pero cuando tienen gran volumen pueden producir síntomas de compresión o sangrado. Mayor crecimiento en embarazos y con anticonceptivos estrogénicos, que hoy casi se usan los progestágenos o con menor dosis estrogénica. El diagnóstico es por ecografía con una lesión hiperecogénica, generalmente de bordes regulares, y en las dudas pedimos la TAC con contraste que muestra realce periférico precoz y en resonancia la hipointensidad en el T1 o la hiperintensidad en el T2. El 9. Tumores hepáticos malignos, el 90% son cánceres metastásicos. Recordar los primarios, si bien existen más, los dos sería hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma, que por suerte es mucho menos frecuente. El hepatocarcinoma es la tercera causa de muerte por cáncer. Los factores de riesgo son la cirrosis, la fibrosis y la hepatitis B crónica. ¿Por qué lo pongo separado? Porque el virus de la hepatitis B por sí solo, sin que llegue a la fibrosis, puede ser un inductor de un hepatocarcinoma. Es generalmente más el factor de riesgo el sexo masculino y la edad. La alfa-fetoproteína por sí sola no es un marcador
con mucha sensibilidad, o sea, es poco sensible, debería usarlo asociado a un marcador de imagen, porque pueden existir otras causas que me lo elevan, como tumores de células germinales, fibrosis, trombosis de la aorta, metástasis hepáticas masivas o en la falla hepática. El diagnóstico no invasivo es con resonancia magnética y TAC, con los criterios del LIRAD, como tenemos en mama, LIRAD, también acá tenemos el LIRAD, que va a tomar en cuenta el tamaño, el realce en la fase arterial, el washout en la fase venosa tardía y la presencia o no de cápsula. Y ecografías con contraste, que es el serum más la alfa-fetoproteína, han aumentado la sensibilidad. En la ecografía con contraste con micropartículas aéreas. Y por último, tips: en ascitis de primera consulta siempre realicemos paracentesis y busquemos el gradiente albúmina plasmática, albúmina del líquido ascítico. Un GASA mayor de 1,1 nos sugiere hipertensión portal, con proteínas totales menores de 2,5, hipertensión portal sinusoidal, cirrosis, o un Budd-Chiari tardío. Con proteínas totales mayores de 2,5 puede ser un síndrome de hipertensión portal post-sinusoidal, una insuficiencia cardíaca derecha, un Budd-Chiari reciente o una enfermedad veno-oclusiva. Si el GASA es menor de 1,1, vamos a pensar, bueno, tenemos una peritonitis tuberculosa, un síndrome nefrótico si las proteínas totales son bajas, y si las proteínas totales son más de 2,5, carcinomatosis peritoneal también podría ser una tuberculosis peritoneal, una citis pilosa, si bien tiene otras características, citis pilosa o una pancreatitis. Siempre solicitemos el recuento de polimorfonucleares, que más de 250 nos indican que estamos en presencia de una peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, así rápidamente, todo esto es lo que vamos a ver durante el módulo de este mes.